Buenas noches, incauto oyente. Acabas de cruzar una puerta que tal vez no deberías haber cruzado jamás. No obstante, sé bienvenido a los oscuros y primigenios parajes literarios de Nuevos Mitos de Túmulo. El advenimiento. La ciudad hundida. Sucedió durante la Tercera Guerra Mundial. Era el año 2052 y una devastadora conflagración se inició el 12 de mayo, enfrentando la Alianza Oriental contra la Liga Occidental. El 26 de julio, la Alianza Oriental lanzó una bomba sísmica modelo XP-324 en un punto de la mitad oriental del Pacífico. Los ingenieros chinos desarrollaron este arma en secreto, ocultos en búnkeres bajo las arenas del desierto de Lut, en Irán. El artilugio explosivo tenía la capacidad de penetrar varios kilómetros bajo el agua y dirigir su mayor fuerza de impacto hacia el suelo oceánico. El resultado previsto, en base a complicadas ecuaciones, sería que su explosión causaría una fuerte conmoción sísmica seguida de un brusco movimiento de la placa tectónica del Pacífico, provocando un devastador tsunami que barrería toda la costa oeste estadounidense. Se previó que el tsunami llegaría también a las costas del sur del continente americano, pero el lugar de la explosión se calculó de tal modo que el movimiento de la placa pacífica afectase a la placa de Nazca, originando un contratsunami que protegería, al menos en teoría, las costas de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. No es que a Rusia, China e Irán les preocupasen demasiado el bienestar de esos países, sino que querían tener buenas relaciones con sus gobiernos, puesto que las necesidades de la guerra estimularon el imperialismo estadounidense en el sur de América, lo cual conllevó una creciente tensión en la región, y a la Alianza Oriental le interesaba mantener buenas relaciones con los enemigos de sus enemigos. El resultado previsto coincidió en gran medida con el resultado empírico. Una imparable ola de más de 300 metros engulló la costa occidental de Estados Unidos, causando unas pérdidas humanas y materiales incalculables. Sin duda, el gobierno estadounidense se vería obligado a invertir grandiosas sumas de dinero en reconstrucción y ayuda a los damnificados, además de destinar efectivos militares a socorrer a los millones de víctimas. El ataque fue un éxito y, a ojos de la Alianza Oriental, una respuesta más que justificada por los terribles ataques aéreos de la Liga Occidental sobre Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk 2 meses antes. Además, las costas sudamericanas apenas fueron afectadas, aunque los países caribeños y México, que no se situaban sobre la placa de Nazca, sí sufrieron la furia de las olas gigantescas. Daños colaterales, pensaban los jefes del Estado Mayor de la Alianza. Tristes, pero necesarios para poder vencer a Estados Unidos y a los que los orientales llamaban sus esbirros europeos. Sin embargo, había una variable que no constaba en las ecuaciones de los ingenieros y matemáticos orientales. El movimiento de la placa del Pacífico causado por la bomba sísmica fue tan brusco que se produjeron elevaciones del suelo oceánico, haciendo surgir diversas islas y provocando el desplazamiento de otras ya existentes. El mapa físico del Pacífico fue modificado por entero. Nada de esto, empero, debía afectar al desarrollo de la guerra ni a las estrategias militares de la Alianza Oriental ni de la Liga Occidental. El surgimiento de islas desiertas, solo habitadas por algas, corales y crustáceos, tenía un enorme interés científico, pero suponía una nula preocupación militar. Por otra parte, el desplazamiento de las pequeñas islas de la Polinesia tampoco era un hecho relevante para la toma de decisiones bélicas. Pero había algo más. Algo que cambiaría no ya el curso de la guerra, sino el de la historia de la humanidad y del planeta. De las oscuras profundidades marinas del Océano Pacífico se alzó una ciclópea ciudad, tan enorme que era fácilmente avistable a cientos de kilómetros. Dicha ciudad, que había permanecido en secreto por incontables milenios, oculta en las frías tinieblas acuáticas, se alzaba ahora imponente, terrible y amenazadora, a la vista de todo el mundo.
Aún nadie lo sabía, pero había empezado la cuenta atrás. R'lyeh había emergido de las profundidades marinas. En un primer momento, los grandes líderes mundiales y la mayoría de la población no prestaron demasiada atención a lo que acababa de emerger de las aguas. Todo el mundo estaba totalmente enfocado en los efectos de la bomba sísmica y las consecuencias de su subsiguiente tsunami. Estados Unidos y sus aliados europeos se concentraron en ayudar a los damnificados y en condenar categóricamente el ataque de los orientales. Los jefes militares occidentales se enfrascaban en larguísimas reuniones planeando un contraataque, al mismo tiempo que sus homólogos orientales reforzaban sus defensas según las informaciones que sus servicios secretos les transmitían. La mayoría de civiles de todos los países se enfrascaron en una vorágine de protestas, discusiones, condenas, justificaciones e incluso enfrentamientos callejeros entre los defensores de uno u otro bando. Todo tipo de manifestaciones en contra o a favor de esa acción calificada de crimen de guerra por unos y de justa represalia por otros se sucedían en Pekín, Moscú y Teherán, pese a la fuerte presión policial dirigida contra todo aquel que perturbase mínimamente el orden público. Esas manifestaciones solían acabar en violentas trifulcas entre los manifestantes de distinto signo y la policía. La Asamblea de las Naciones Unidas, más dividida y enfrentada que nunca, acabó en más de una ocasión con peleas a puñetazos entre los representantes diplomáticos de los países contendientes. Las imágenes desoladoras de grandes ciudades de la costa americana, como Los Ángeles, totalmente devastadas por el tsunami y repletas de cadáveres, eran transmitidas a todas horas por las televisiones y las redes sociales. El caos desatado se estaba incrementando por momentos, y el miedo a un ataque nuclear no había sido tan intenso desde los años 60 del siglo pasado. Todo esto hizo pasar desapercibido, para la mayoría de personas, el surgimiento de R'lyeh, por ahora. Sin embargo, algunas personas sí prestaron atención a la emersión de la ciudad hundida. La noticia había salido, de hecho, por la televisión. Un avión norteamericano sobrevoló la zona donde se había originado el tsunami, filmando con una cámara tanto las nuevas localizaciones de las islas polinésicas desplazadas como la aparición de diversas islas hasta entonces sumergidas. También se vio, durante unos segundos, una ínsula mucho más grande que el resto de terrenos emergidos, y exponiendo una estructura que, claramente, no era natural, sino que era arquitectura. Eso no era solo una isla, era una ciudad. La mayoría de gente que vio el vídeo sintió una especie de perturbación al ver la siniestra urbe, pero debido a los pocos segundos que duraba su visión y también a la brutal destrucción causada en la costa oeste norteamericana, esa perturbación quedaba soterrada en el inconsciente. Las preocupaciones acerca de la posible transformación de la guerra en un enfrentamiento nuclear de proporciones catastróficas también contribuía a que no se prestase demasiada atención al extraño suceso. La mayoría de la población mundial, pues, se preocupaba de una guerra que, en realidad, ya había terminado. Igual que habían terminado todos los asuntos humanos. Pero, para unos pocos, eso sí fue una cuestión importante. No obstante, solo una pequeña minoría de esa minúscula minoría sabía lo que realmente implicaba aquel tenebroso fenómeno. Apenas nadie lo sabía, pero acababa de suceder. Estaba anunciado en antiguos textos, ignorados por la mayoría de civilizaciones. El advenimiento se había iniciado. El sueño. Tres días después de la aparición de la misteriosa ciudad oceánica, aconteció un inquietante fenómeno. Durante la noche del 5 de agosto, miles de millones de personas en todo el mundo sufrieron horrendas pesadillas. Por supuesto, esto tardó en saberse. La guerra seguía captando la atención del mundo que la sufría. No obstante, algunas personas comentaron con sus allegados las terribles pesadillas que habían tenido esa noche.
horribles abominaciones oníricas en las que algunos reconocieron la pavorosa ciudad emergida del Pacífico que habían visto brevemente en el corto vídeo emitido por la televisión y difundido mediante las redes sociales. Aparecían unas aborrecibles criaturas humanoides con escamas en el rostro y branquias en el cuello, de caminar torpe, que entraban en las aguas de siniestras playas y nadaban moviendo sus extremidades con la soltura de un pez ondeando sus aletas. Se desplazaban velozmente a lo largo del Pacífico en dirección a la tenebrosa ciudad emergida de la oscuridad marina. Y el sueño siempre terminaba con la visión de una puerta enorme que se abría y unos gigantescos y amenazantes tentáculos surgiendo del interior de una cámara de proporciones titánicas. Algunas personas contaron sus pesadillas en reuniones familiares o a sus amistades y también por sus redes sociales. Poco a poco, millones de personas se percataron de que ese sueño había sido común a todos, la misma noche. También era común que todos los que habían tenido el sueño se despertaron con ansiedad y un dolor de cabeza horrible, como si les hubiesen golpeado el cráneo con un martillo de grandes dimensiones. Todo ello era sumamente inquietante. ¿Qué posibilidades había de que millones de personas, en lugares tan dispares, tanto geográfica como culturalmente, como Estados Unidos, España, la India, Taiwán, Australia, Brasil o Rusia, tuviesen sueños tan similares justo la misma noche? ¿Y que todos se despertasen del mismo modo con el mismo dolor de cabeza? Todo el que estaba al corriente de ello se sentía desconcertado, pero, nuevamente, la guerra siguió captando casi toda la atención del mundo, puesto que ese mismo día empezaron a correr rumores acerca de las operaciones de contraataque occidentales, de las que se decía que estaban a punto de iniciarse. Pero el sueño volvió a repetirse, aunque hubo algo diferente. Todos los que tuvieron el sueño 2 días antes, volvieron a tenerlo. El sueño fue el mismo, pero esta vez los que soñaban aparecían en el sueño. Ya no eran imágenes que se presentaban ante ellos. Los soñantes no solo vieron a los horripilantes seres humanoides deformados con órganos de pez, sino que interactuaron con ellos. Algunos nadaban a su lado, otros fueron arrastrados a la fuerza por el agua, otros recibieron zarpazos en la cara. Algunos se vieron en la siniestra ciudad del Pacífico, sintiendo temor ante su arquitectura ciclópea, con unos edificios y monolitos con formas demenciales que claramente no habían sido moldeados por manos humanas. Se vieron caminando por sus calles, mareados y desconcertados por la geometría no euclidiana de todo lo que los rodeaba, por los ángulos imposibles, por las escaleras que subían y bajaban al mismo tiempo, por monolitos que se desdoblaban al pasar por su lado y por decenas de detalles más que no podían sino conducir al agobio, la ansiedad, el desespero y la locura. Muchos caían de sus estructuras rectas pero curvas, de su suelo estático pero movedizo. Caían hacia arriba, se elevaban hacia abajo. Esa ciudad era un monumento a la besania, al delirio exacerbado. Todos los que caminaron en sueños por la terrible relieve resultaron heridos, brazos rotos, piernas torcidas, nafras, cortes, dislocaciones y fracturas cranoencefálicas. Pero si este sueño era estremecedoramente abominable, el despertar fue aún más atroz, porque los soñantes se despertaron tal y como habían finalizado el sueño, unos completamente mojados, otros llenos de corales, algunos al borde del ahogo, y el resto con las mismas lesiones que habían sufrido en su paseo onírico por la espantosa ciudad. Este segundo sueño, sumado a su imposible despertar, sí que causó una enorme alarma en muchísima gente. Sin embargo, y una vez más, la atención general volvió a concentrarse en la guerra, puesto que ese mismo día, 10 divisiones de tropas occidentales, formadas por infantería, tanques y varios escuadrones, penetraban en las fronteras rusas e iraníes, al tiempo que una enorme flota británico-nipona bloqueaba las salidas al mar de China. La guerra estaba entrando en una nueva fase mucho más agresiva a raíz del ataque sísmico a Estados Unidos. Pero en medio del caos y la confusión, un grupo formado por profesores e investigadores de la Universidad de Miskatonic había comprendido no solo la naturaleza de lo que estaba sucediendo, sino también su extrema gravedad, que iba mucho más allá de las lesiones sufridas por los soñantes. Dan Blomqvist, catedrático de antropología, Joseph Blackmore, investigador de la Facultad de Ciencias Ocultas, David Rutan, profesor emérito de Filología Antigua, y Marga Gossow, profesora de Física y Matemáticas. Todos ellos, al igual que miles de millones de personas, habían tenido el sueño. Pero, a diferencia de esos miles de millones de personas, ellos sí sabían qué eran los seres anfibios con aspecto humano degradado, conocían la ciudad del Pacífico e identificaron el origen de los monstruosos tentáculos.
la Universidad de Miskatonic financió una expedición de esos 5 especialistas hasta la ciudad emergida, de la que todos ellos conocían su blasfemo nombre: R'lyeh. Las escrituras de Ponapé. El grupo de expedicionarios se reunieron en la plaza central del campus de la Universidad de Miskatonic, esperando quien iba a dirigir la investigación, que fue contratado por la universidad a última hora. Estaban todos muy callados debido a la congoja que sentían por saber lo que muy pocos sabían. Blackmore sacó un matojo de hojas amarillentas, claramente muy antiguas. Aquí están las escrituras de Ponapé. Las he cogido del archivo desclasificado de la biblioteca, pero debemos devolverlas antes de partir. No está de más que las leamos, porque como sabéis, solo los miembros de la Facultad de Ciencias Ocultas tenemos acceso a este archivo, porque es propiedad de nuestra facultad. Sé que todos vosotros sabéis lo que está sucediendo, pero me gustaría que oyerais lo que dicen estas escrituras. Dijo Blackmore a los presentes. Había oído hablar de ese manuscrito. ¿Cómo llegó el archivo de la biblioteca? Tenía entendido que había pocas copias y estaban todas en manos privadas. Se interesó Gossow. Bien, Marga, digamos que están aquí gracias a una donación. Respondió escuetamente Blackmore. Marga Gossow pareció algo turbada por la respuesta. Aunque no era ningún secreto que la institución más famosa de Miskatonic era muy celosa de revelar el origen de sus adquisiciones. Estas escrituras, Empezó Blackmore, hablan de la auténtica historia de nuestro planeta y la humanidad. Su contenido puede parecer fantasioso, pero todos los que estamos aquí sabemos lo suficiente como para dar crédito a sus narraciones. Vamos a leer el fragmento que trata de la calamidad que acecha desde el Pacífico. Dicho esto, Blackmore empezó a leer. Y por aquel entonces, cuando la legendaria tierra de Mu aún era un continente que albergaba vida y civilización, llegó. Originario del planeta Borg, situado en una lejana nebulosa de otra galaxia, Tulu aterrizó en Mu. El gran Tulu, uno de los poderosos primigenios, formas de vida orgánicas pero polidimensionales, se instaló en el continente hoy desaparecido. Tras apoderarse de Mu, Tulu diseminó sus semillas estelares por el planeta. Esas semillas eran vástagos que escupía de su propio cuerpo y eran muy parecidos a él, pero de menor tamaño. Pronto, las semillas estelares de Tulu entraron en contacto con una civilización de seres alienígenas llamados los Antiguos. Los Antiguos eran seres que se habían instalado en la Tierra cuando aún se estaba formando. Su cabeza, en forma de estrella de mar, albergaba una inteligencia muy superior a la que jamás podría aspirar un hombre, pero sus múltiples miembros, que surgían como protuberancias tentaculares de su viscoso tronco, no eran especialmente fuertes, de modo que subsistían gracias a su extraordinaria capacidad de adaptación a cualquier medio. Por casualidad, los antiguos descubrieron que en las profundidades líticas de la Tierra había una masa gelatinosa informe llamada Ubo Salla, que era generadora de materia orgánica. Constantemente, seres vivos se formaban en el seno de Ubo Salla e intentaban escapar de sus tentáculos. La mayoría de seres eran engullidos por él y se fundían en su materia primigénica, pero en algunos casos lograban escapar. Los pocos que lo conseguían salían a la superficie e intentaban sobrevivir. De algún modo, los antiguos lograron obtener restos de la materia orgánica de Ubo Salla y experimentaron para crear seres vivos fuertes, a los que pudiesen usar como esclavos. La mayoría de los experimentos fueron un fracaso, y se dice que uno de estos fracasos fue el primer ser humano. Pero un experimento concreto tuvo éxito, y entonces nacieron los Sogots, masas informes de materia orgánica con fuerza descomunal. Esclavizándolos, los antiguos lograron alzar la Corona Mundi, la ciudad en las montañas heladas de la Antártida. Hubo una guerra planetaria entre las semillas estelares de Tulu y los antiguos, quedando estos arrinconados en la Antártida. Tulu siguió engendrando sus aberrantes retoños, pero además tuvo un hijo, un monstruo horrible que se conoce con el temible nombre de Gatanotoa, el primogénito de Tulu. Tras desterrar a los antiguos de casi todo el planeta, permitiéndoles vivir solo en la Antártida, Tulu era amo y señor de la Tierra, pero por motivos desconocidos, fue desterrado por un poder mayor que el suyo en la ciudad de R'lyeh y encerrado en una cámara y sellado bajo el poder del símbolo arcano. Tulu murió yaciendo en R'lyeh, pero no está muerto, lo que yace eternamente, y con el paso de los eones, incluso la muerte puede morir. Tulu yace muerto, pero soñando. Su muerte no puede ser tal, pues en su seno los reinos de Tánatos y Morfeo se funden.
Tulu permanece dormido y algún día despertará para reclamar lo que es suyo. La humanidad no tiene esperanza alguna de prosperar en la Tierra, porque Tulu era y volverá a ser. Estaba y volverá a estar. En realidad, siempre ha estado. Mediante su sueño, Tulu se comunica con los seres vivos del planeta, incluidos los humanos. Debido a estos contactos oníricos, han surgido diversos cultos al durmiente, tanto en algunas tribus humanas como en seres de otra naturaleza, como los profundos o los Migo. La lectura de esta pavorosa narración impresionó a los expedicionarios, pese a que ya estaban familiarizados con estos conocimientos antiguos. Blomqvist, el antropólogo de la expedición, rompió el denso silencio. Conozco las referencias que hace el que escribió este manuscrito. A principios del siglo pasado, el profesor William Channing Webb descubrió una tribu de esquimales en Groenlandia que danzaban de forma macabra alrededor de un ídolo que representaba una criatura con tentáculos en la cara. Gritaban un salmo impronunciable que hacía referencia a Tulu. Además, en el año 1907, en una zona pantanosa al sur de Nueva Orleans, el inspector de policía Legras detuvo a un grupo de cultistas pertenecientes a una secta extraña que danzaban alrededor de un monolito, rodeado de cadáveres, y pronunciaban el mismo salmo que los esquimales de Groenlandia. Conozco ese salmo, dijo Rutan. Está formulado en lengua Aklo y dice que significa, más o menos, en su morada de R'lyeh, el difunto Cthulhu espera soñando. La audición de ese salmo, así como de su significado, volvió a impresionar al grupo de Miskatonic, lo que provocó otro denso silencio. Esta vez, quien lo rompió fue Gozow. Señor Blackmore, ¿quién es nuestro director de expedición? Se llama Vladimir Koga, aunque suele llamarse Padre Koga. Es un colaborador habitual de nuestra facultad y un gran especialista en todo lo que atañe a conocimientos arcanos. Ha viajado por todo el mundo investigando la verdad oculta en las sombras de la realidad. Justo cuando acabó de explicarlo, el grupo expedicionario oyó una voz detrás de ellos. «Hola, señor Blackmore y acompañantes. Soy el Padre Koga. Disculpen la demora. Podemos partir». La grieta onírica. Los expedicionarios partieron hacia las coordenadas de R'lyeh en un barco lo bastante potente como para llegar en menos de 2 semanas. Nada más instalarse y acomodarse, el grupo de expedicionarios de Miskatonic fue a hablar con el Padre Koga, un hombre alto, de complexión fuerte y unos 30 años, que estaba en la cubierta leyendo el libro Cultos Innombrables de Friedrich von Jungs. Gozow irrumpió. Hola, Padre Koga. ¿Me permite hacerle una pregunta? Por supuesto, señora Gozow. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió el Padre Koga sin apartar la vista del libro. Verá, yo, igual que mis compañeros, experimentamos el sueño. Conocemos su naturaleza y el motivo de su manifestación. Al haber emergido R'lyeh de las profundidades oceánicas, el sueño de Tulu llega con más potencia a los seres vivos de la Tierra. Lo que no entendemos es esto. Gozow se arremangó el pantalón y le mostró al Padre Koga una herida en proceso de cicatrización. Prosiguió. En el sueño me caí de un montículo de R'lyeh y me raspé la pierna con una piedra. ¿Por qué la herida que me hice en el sueño se manifestó también en la realidad? No solo a mí, a todos nos ha sucedido lo mismo. El Padre Koga siguió mirando el libro, sin prestar atención a la herida que le enseñaba Gozow. La grieta onírica, dijo escuetamente. ¿La grieta onírica?, repitió Gozow con tono interrogante. El Padre Koga cerró el libro y miró primero a Gozow y, después, a todo el grupo. Sí, permítanme que les explique algo para que puedan entender lo que ha sucedido. Los humanos siempre hemos distinguido el sueño de la vigilia, separándolos en 2 mundos distintos. Los mundos oníricos, comúnmente llamados sueños, y lo que solemos llamar realidad o mundo real. Pero la verdad, como casi siempre, no se corresponde con las apreciaciones humanas. Lo que usted llama sueños conforman lo que se conoce como las tierras del sueño, a las que accede cuando duerme y sueña, y son tan reales como el mundo en el que se encuentra durante la vigilia. El motivo por el cual los humanos siempre han distinguido ambos mundos, relegando lo onírico a lo subjetivo e irreal, es que existe una barrera dimensional entre el mundo de la vigilia y las tierras del sueño. ¿Sabe qué son los llamados viajes astrales, verdad? Cuando alguien consigue experimentar eso, significa que está justo en la frontera entre ambos mundos. Sin embargo, la mayoría no logra cruzar esa frontera.
La cruzamos a veces al soñar, aunque siempre por poco tiempo, y normalmente no nos adentramos lo suficiente como para poder ver las auténticas diferencias entre las dos dimensiones. No sé si termino de comprenderlo, dijo Gosou. Me explicaré con mayor claridad. Hay lugares comunes en el mundo de la vigilia y las tierras del sueño, y es donde se desarrollan la mayoría de sueños. Pero las tierras del sueño tienen sus lugares exclusivos, como las ciudades de Ulthar y Kadath. También existen criaturas diferentes en lugares comunes, como por ejemplo las terroríficas arañas de Leng, que están en la dimensión onírica de la meseta de Leng, situada en el Tíbet. Sin embargo, tales arañas no existen en la dimensión de vigilia, en el comúnmente llamado mundo real, de ese mismo emplazamiento. La barrera onírica mantenía separadas ambas dimensiones, pero parece ser que el sueño de Cthulhu, al manifestarse sin la protección física que ejercía la enorme densidad de las aguas oceánicas, ha causado una grieta en la barrera. Por eso, los mundos onírico y de la vigilia ahora se influyen mutuamente. Entonces, intervino Blomqvist, ¿lo que suceda en los sueños tendrá manifestaciones físicas en la vigilia? Y probablemente no solo eso. Es posible que, en determinados lugares del mundo, hayan aparecido ciudades como Ulthar o Kadath. También es muy posible que algunas criaturas de las tierras del sueño estén ahora reptando por nuestra dimensión. Los expedicionarios de Miskatonic, estupefactos y acongojados, se quedaron en silencio, asimilando todo lo que les había contado el padre Koga y procurando mantener la cordura. ¿Cómo sabe usted tanto? Preguntó Rutan. Hace muchos años, muchos más de los que pueden imaginarse, que estudio los misterios ocultos del mundo y los saberes arcanos. Pasé varios años en Miskatonic y he viajado por todo el mundo en busca del conocimiento, dijo mientras acariciaba los colgantes que llevaba, representando una línea recta de cuyos extremos bajaban otras dos líneas sinuosas y terminadas en punta de flecha, con una forma de horca en medio y una redonda blanca en la parte inferior. R'lyeh. El barco llevaba ya varios días de travesía, y a lo lejos los pasajeros ya avistaban la temible silueta de R'lyeh. Pasaron todo el viaje compartiendo experiencias y saberes, pero también interesándose por el curso de la guerra. Las fuerzas occidentales habían tomado una pequeña parte del territorio iraní y ruso, pero aún estaban muy lejos de sus respectivas capitales. En virtud de un acuerdo firmado por Estados Unidos y Japón, el país nipón se comprometió más en la guerra, participando en los ataques y permitiendo la instalación de bases militares americanas y europeas en Hokkaido, desde donde salió un ataque aéreo a la parte oriental de Rusia y, además, un destacamento de tropas de infantería occidental que por primera vez pisaron territorio chino, saliendo en barco de Hokkaido y haciendo puente por Corea del Sur, país que estaba interesado tanto en mantener buenas relaciones con Estados Unidos como en debilitar al dragón chino, cuya avasalladora influencia y extraordinario repunte económico en las décadas de 2030-2040 fue desplazando Corea del Sur de los mercados de la zona. La sociedad civil siguió dividida y enfrentada. Algunos seguían protestando contra la guerra, mientras que otros la veían como un mal necesario. Las tensiones callejeras siguieron acentuándose, y la gente de las zonas costeras estadounidenses afectadas por el terrible tsunami aún vivían en campos de refugiados en medio de runas, lo cual acrecentó las protestas contra el gobierno, que no estaba dispuesto a aflojar el esfuerzo bélico. El escenario era cada vez peor, pero los expedicionarios de Miskatonic lo veían como algo secundario. El verdadero problema estaba a unos 600 kilómetros ante ellos, y ya podían verlo de manera detallada. Pocas horas después, tomaron algunas provisiones, desestimaron llevarse el par de escopetas que había en el barco, sabían que no les resultarían útiles para nada, desembarcaron y se encontraron ante la morada del durmiente. La imponente ciudad de R'lyeh era un conjunto caótico de edificios ciclópeos de tonos azul oscuro y negro, de extraños monolitos y de un confuso sistema de escaleras, montículos y pasillos, tanto cubiertos como exteriores. 3 kilómetros cuadrados de oscura arena rodeaban la entrada a la abominable ciudadela, de la que enseguida captaron una demencial peculiaridad: nunca se veía igual. Los ángulos de las puntas de sus edificios poligonales irregulares se extendían en direcciones distintas según desde donde se mirase. Sus lados se propagaban a izquierda y derecha de forma irregular, cambiando la dirección, la altura y la profundidad a medida que se caminaba alrededor de las diversas construcciones. Las escaleras subían, pero al llegar arriba se salía por abajo, y cuando se bajaba por ellas se salía por lugares muy distantes en pisos superiores. Algunos pasillos se extendían indefinidamente y, al volver sobre sus pasos, aparecían bifurcaciones, precipicios y paredes que antes no habían estado ahí.
Llevaban casi una hora explorando esa locura arquitectónica y la mente de los expedicionarios empezaba a romperse. El único que se mantenía firme, aunque con un cansancio considerable, era el padre Koga. Casualmente, el padre Koga se topó en un cruce de pasillos exteriores con Gozo, que estaba en el suelo con un ataque de ansiedad. Koga consiguió tranquilizarla y le sugirió que lo siguiese de cerca. Tras varios minutos andando, salieron en el montículo más alto de R'lyeh, que les permitió tener una vista panorámica de esa abominación de piedra tallada por manos no humanas. En diversos puntos de la ciudad avistaron a Rutan y Blomqvist, ambos sentados, visiblemente agotados y al borde de una crisis nerviosa. El padre Koga les gritó que se quedasen quietos y esperasen a que llegase él a sus posiciones. Tras varias horas de agotadora caminata por los cambiantes caminos de R'lyeh, finalmente consiguieron estar reunidos, aunque no habían visto a Blackmore. A Gozo, Blomqvist y Rutan les preocupaba enormemente que su colega estuviese desaparecido en medio de ese caótico y siniestro lugar, pero había algo que ocupaba su atención. ¿Cómo conseguía el padre Koga orientarse por esos disparatados caminos? Era evidente que lo agotaba sobremanera desplazarse por R'lyeh, pero parecía que, aunque a duras penas, sabía más o menos cómo y por dónde moverse. Cuando estuvieron todos juntos, a excepción de Blackmore, decidieron descansar. Llegaron a una salida lateral de la ciudad y pudieron tumbarse en la arena. Mientras oscurecía, comieron algunas de las provisiones que se habían llevado de su embarcación y durmieron profundamente, ya que, pese a la enorme presión psicológica a la que estaban sometidos, esa primera incursión en R'lyeh los dejó agotados como nunca antes lo habían estado. El despertar. Rutan abrió los ojos y su despertar no podría haber sido más abrupto. Vio a sus compañeros, claramente nerviosos, mirando hacia arriba, en dirección a R'lyeh. Enseguida comprendió el motivo de su nerviosismo. Una congregación de miles de repugnantes seres con una deformada forma humanoide, rasgos de pez y rostro medio humano, medio batracio, se repartían por los diversos montículos y monolitos de la ciudad, todos mirando hacia un ciclópeo bloque de piedra que el día anterior no estaba. De hecho, la estructura de R'lyeh había sido modificada por entero. La forma irregular de ayer era ahora una circunferencia en cuyo centro se encontraba esa enorme mole de piedra, alta como el Himalaya. Todos los miembros de la expedición reconocieron enseguida a esos infames seres. Eran los Profundos, criaturas adoradoras de Tulu, que establecían colonias en costas abandonadas, aunque en ocasiones entraban en contacto con humanos en aldeas de pescadores degradados y aislados, como el degenerado pueblo de Innsmouth. Los Profundos no prestaban atención a los intrusos humanos, sino que se limitaban a mirar hacia el enorme bloque de piedra emitiendo murmullos desagradables y sonidos guturales que provocaban una sensación de repugnancia insoportable a oídos humanos. «Vámonos de aquí», dijo el padre Koga. Rutan, Gozo y Blomqvist estaban paralizados por el miedo y no se movieron ni cuando Koga empezó a correr por la arena. Al percatarse de ello, Koga fue hasta ellos y les gritó, al tiempo que zarandeaba a Gozo: ¡Vámonos de aquí ahora! Los expedicionarios reaccionaron y empezaron a correr siguiendo a Koga, que les gritaba: ¡Ladearemos la ciudad hasta llegar al barco! Durante un largo rato, y venciendo el cansancio debido al terror que sentían, corrieron alrededor de R'lyeh, observando atemorizados cómo la congregación de Profundos, que no cesaban de mirar la enorme estancia inexistente durante el día anterior, se extendía por toda la demoníaca ciudadela y constaba de decenas de miles de aberrantes asistentes. Finalmente llegaron al emplazamiento de su embarcación. Para alegría de todos, Blackmore estaba ahí, intentando subir por la pasarela del barco, pero estaba herido. Se había roto una pierna. Al llegar junto a él, Gozo y Rutan lo ayudaron a subir al navío, recogieron la pasarela y rápidamente pusieron en marcha los motores. Cuando el barco ya se estaba empezando a alejar de la negra costa de R'lyeh, todo el grupo se dirigió hacia la popa y observaron, una vez más, la ciudad del durmiente. Lo que siguió supuso algo que solo el padre Koga pudo, a duras penas, soportar. La montaña de piedra que surgió mientras ellos dormían tenía, en su parte delantera, un enorme portal cerrado por unas compuertas que se distinguían del resto del edificio por sus tonalidades cromáticas. Solo las puertas debían medir más de 10 kilómetros de altura, con lo cual, pese a la creciente distancia que el barco iba ensanchando, todo podía verse de forma aberrantemente clara.
De pronto, las puertas cayeron al suelo causando un estruendoso ruido y un temblor de tierra, originando un fuerte oleaje que golpeó el barco, aunque sin llegar a tumbarlo. En ese momento, los murmullos de los profundos se convirtieron en desagradables gritos que llegaban hasta el barco. Al mismo tiempo, la blasfema congregación alzó los brazos hacia arriba mientras se intensificaba cada vez más la potencia de los gritos. Ese aquelarre de locura llegó a la total insania en el momento en que, de la densa oscuridad del frontispicio que ahora ocupaba el centro del abominable R'lyeh, surgieron lentamente unos tentáculos de tamaño imposible. Cuando varios metros de tentáculos ya estaban contorsionándose fuera del portal, dos destellos de luz de un intenso rojo resplandecieron en el interior de la puerta y, acto seguido, la calamidad emergió de las tinieblas. Una gigantesca cabeza verde, viscosa y deformada, con tentáculos bajo los malignos ojos rojizos sin pupilas, se deslizó hacia afuera. Dos manos horribles y de tamaño descomunal aparecieron, agarradas a los dos extremos del colosal portal, precediendo el resto del cuerpo del pavoroso y escalofriante Tulu, una inmensa mole deforme, aunque parecía una mezcla de pulpo y dragón, con unas horrendas alas protuberantes que surgían por la espalda de un desmesurado abdomen, del cual también emergían extremidades superiores e inferiores que se podrían considerar sus brazos y piernas. Su cuerpo, de un verde repulsivo, estaba recubierto de enormes escamas que se movían sinuosamente. Tulu se desplazó fuera de la cámara en la que había estado durmiendo muerto durante un tiempo inconcebible en parámetros humanos. Salió deslizándose en posición cuadrúpeda, pero una vez fuera se irguió, colocándose en postura bípeda, y observando lo que había a su alrededor, se mostró en su abominable majestuosidad. La sola visión de ese horror primigenio, sumada a lo que sabían que su despertar implicaba, causó un colapso psicológico a todos los expedicionarios de Miskatonic, que empezaron a gritar, a retorcerse por el suelo del barco mientras lloraban, maldecían y chillaban. Sus conexiones neuronales, que hasta ese momento se mantuvieron en una delicada estabilidad, entraron en colisión unas con otras y sus mentes estallaron. Tan solo Koga consiguió, a duras penas, mantener un mínimo de cordura. Ahí está, dijo con voz temblorosa el padre Koga, mientras Rutan se lanzaba por la borda, Gosou se aplastaba la cabeza con una pesada caja de herramientas, Blackmore se degollaba a sí mismo y Blombeast se volaba los sesos con una escopeta. El advenimiento se había consumado.